Seguimos con los temas de elecciones y está con nosotros el candidato a la Asamblea Nacional por la Unidad Popular, Giovanni Tereguana. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Tenemos aquí a una colega y que también está de candidata a la Asamblea Nacional, y una de las preguntas que siempre hago a los candidatos a la Asamblea es ¿por qué ir a un organismo que está súper desprestigiado, con menos del 10%, casi 5% de aceptación o de credibilidad? Veíamos justo ahora que están intentando llevarlo al juicio político al ministro de Salud y también llaman al ministro de Economía para que dé razones de las vacunas, pero ya al final del periodo legislativo, a 3 o 4 meses que se acabe, están tratando de hacer la tarea que no hicieron durante 4 años. Digo esto porque seguramente el electorado y ustedes que están en la calle o que tienen contacto con los votantes deben tener una percepción igual. La Asamblea no es una institución de credibilidad. ¿Por qué Giovanni Tereguana quiere estar en esta Asamblea de este nuevo periodo? Muy buenos días, Byron. Un saludo a toda la audiencia. Precisamente porque ha sido la peor asamblea de la historia, no podemos caer más bajo. Ha sido una asamblea que ha legislado contra el pueblo y que está involucrado en casos de corrupción. Casi la mitad está siendo investigada por la Fiscalía. Entonces corresponde a la gente honesta, a quienes queremos que el país salga adelante, involucrarnos. Nosotros representamos una alternativa desde Unidad Popular Listas 2, que además tiene el aval de 150 organizaciones sociales, de trabajadores, de intelectuales, de pequeños comerciantes, de mujeres, que apostamos precisamente a tener una nueva legislatura. Hay que barrer la corrupción, por supuesto. Hay que llevar propuestas viables, programas de gobierno, por supuesto, a nivel de la legislatura. Nosotros estamos seguros que Yacu Pérez va a ser el presidente de la República, pero para que él pueda gobernar necesita un marco jurídico, nuevas leyes y reformas. Ahí entonces necesita un equipo de mujeres y hombres que con honestidad, con capacidad, con propuesta, vayamos al legislativo, a fiscalizar la corrupción y a presentar estas nuevas leyes. Ese es el equipo de las listas 2. ¿Qué propuestas puntuales tienen ustedes en una agenda parlamentaria? Bueno, tenemos varias, pero las más inmediatas tienen que ver con la reactivación productiva, una nueva ley de fomento productivo que permita abaratar los costos de los créditos a largo plazo, fortalecer la banca pública. Creemos que es importante que el BIES, como el mayor banco nacional, entre a dar servicio, crédito productivo y a competir con la banca privada para que bajen las tasas de interés. Es indispensable una reforma tributaria bajo el principio de que el más tiene, más debe aportar. Planteamos bajar en 2 puntos el IVA para devolverle capacidad adquisitiva a la población, para que la familia pueda comprar un par de zapatos más para sus hijos. Y si alguien compra, alguien vende, se dinamiza la economía. Por supuesto, también se trata de combatir la corrupción. Vamos a fiscalizar al Servicio de Rentas Internas para que sea eficiente y cobre a los grandes evasores. Según la CEPAL, son 7.000 millones de dólares, Byron, que al año se evaden de impuesto a la renta, y eso son las grandes corporaciones. Entonces necesitamos que el Servicio de Rentas Internas cumpla con su labor, y ahí está la plata para invertir en salud, en educación, en fomento productivo, entre otras cosas. Para poder generar empleos significa que el empresario o los emprendedores tienen que tener reglas claras del juego, y uno de los grandes problemas o candados que se tiene actualmente es ese obsoleto código de hace 80 años, Código del Trabajo, que seguramente o tendrá que ser reformado o tendrá que haber otro nuevo código, y esto dependerá un poco del colegislador, que es el Ejecutivo. De no ser gobierno, ¿ustedes apoyarán una reforma al Código Laboral de cualquiera de los otros presidenciales que pueda ser elegido, por ejemplo? Nosotros como Unidad Popular representamos a los trabajadores. Por supuesto que necesitamos apoyar a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo. Es necesario que tenga crédito suficiente, tenga escudos fiscales, por supuesto, para estimular la creación de trabajo. Obviamente lo que necesitamos es un nuevo código orgánico del trabajo, que involucra al sector privado y al sector público, pero con reglas absolutamente claras. El pueblo quiere trabajo, pero quiere trabajo digno. No queremos que se legalice lo que hoy está ocurriendo. Es decir, la inmensa mayoría de la fuerza laboral está precarizada, gana menos del salario básico, no tiene seguridad social y es despedida cuando al empresario le da efectivamente las posibilidades. Nosotros creemos en un código que reivindique los derechos de los trabajadores, un salario digno, para que las familias ecuatorianas, por supuesto, puedan satisfacer sus necesidades. Y si las familias pueden comprar, obviamente se fortalece la economía. Se trata de un tema así de simple. Los empresarios no pueden plantearse solo ganar y ganar. Necesitamos que la gente, esos 8 millones, que es la fuerza laboral de este país, tenga un trabajo digno para que pueda comprar efectivamente las mercancías y pueda dinamizar la economía.
Uno de los temas de reactivación del empleo que me llamó la atención muchísimo, y a propósito, mañana tendremos al candidato Yacu Pérez de nuestro programa Camino a Carondelet o Rumbo a Carondelet, es que en la reactivación del empleo él decía que se va a disminuir la jornada laboral a la mitad para que la otra mitad pueda ser absorbida por otra mano de obra. Teníamos ayer a una especialista en Derecho Laboral que también la vamos a tener mañana y decía que eso jurídicamente no es viable porque no se puede partir la jornada de alguien para disminuirle sus ingresos y que la otra mitad del tiempo sea ocupada por otro trabajador, una mano de obra que no esté empleada en este rato. Digo esto porque todo pasa por la Asamblea y evidentemente por las reformas legales. ¿Esa es una propuesta real? ¿No es demagógico decir que vamos a cortar a la mitad de la jornada laboral para que otro pueda cumplir las otras 4 horas? Byron, cualquier reforma laboral debe ser hacia adelante, debe ser desarrollando los derechos. Cualquier reforma que afecte, obviamente, la jornada laboral, que afecte los ingresos de los trabajadores, sus derechos internacionales como la estabilidad, obviamente no es viable. Si en el pasado los neoliberales no han podido flexibilizar como pretenden, precarizar el trabajo, obviamente con Yacu Pérez lo que tenemos planteado es democratizar el acceso al trabajo. El trabajo es un derecho de las familias y es un factor fundamental para el desarrollo. Obviamente se trata de ubicar espacios para que los empresarios tengan facilidades de contratación, pero siempre respetando los derechos de los trabajadores. En todo caso, no se va a reducir la jornada laboral. Yo entiendo que eso no es factible, obviamente. Hay momentos en los cuales se puede reducir la jornada de trabajo, pero manteniendo el mismo salario. Eso iba a decir. ¿No es cierto? Esas son algunas claro, cosas que se han avanzado, sobre todo en los países del norte de Europa, para que efectivamente, como en su momento se pasó de 12 a las 8 horas por fruto de la lucha de los trabajadores, es obvio que conforme avanza la tecnología, la telemática, obviamente se requiere menos horas de trabajo y algo que es importante. Al centro del trabajo es la generación de riqueza y que el trabajador pueda cumplir con su familia. Eso es lo esencial. Así es. Volviendo a los temas esenciales de la Asamblea, la ley orgánica de la función legislativa que fue aprobada el año pasado y vetada por el presidente le da otra estructura administrativa a la Asamblea que se supone debería ser más ejecutiva. Digo esto porque en la actual, bueno, hasta la legislación del año pasado, la conformación de las comisiones era una especie de reparto, yo te doy cuotas de poder, quien estaba en la comisión de fiscalización tenía hasta cierta manera una capacidad de presión al gobierno, etcétera, etcétera. ¿Cómo romper con esa estructura caduca y, por supuesto, que se genera para cualquier suspicacia y corrupción al interior de la Asamblea? Bueno, hay que hacer varias reformas, tanto a la ley como al reglamento de la función legislativa. Obviamente también todo esto pasa porque quienes integran la Asamblea, porque usted puede tener la mejor ley y reglamentación, pero si quienes van a la Asamblea están ahí para perder el tiempo, para levantar la mano en función de alguna jefatura, no es deliberante, no tienen propuestas, obviamente no avanzaremos mucho. Nosotros creemos que hay cambios sustanciales, empezando por lo que es equidad salarial, Byron. Nosotros hace un mes planteamos, como los asambleístas que vamos a llegar por listas 2 de Unidad Popular, que el asambleísta debe ganar lo mismo que gana un maestro fiscal. Nosotros consideramos que el asambleísta que hoy gana $5.400 es una afrenta, es una bofetada a la pobreza, a los despidos, a los salarios congelados. Si es tan importante el maestro que forma juventudes como el asambleísta que hace leyes y fiscaliza. Por tanto, nosotros vamos a proponer el día que nos posesionemos en mayo, realmente que el Consejo Administrativo de la legislatura, y si es necesario el Pleno, porque no se requiere reforma legal, haga este establecimiento. Ambos, maestros y asambleístas, somos funcionarios públicos y debemos ganar lo mismo. Por tanto, nosotros decimos, y lo podemos hacer porque no buscamos privilegios, vamos a cumplir el mandato del pueblo. ¿Usted cree que todos los legisladores apoyen esto? Creería que no. Vamos a verlo, en todo caso nosotros lo haremos, vamos a llegar con un bloque importante. Vamos a llegar con un bloque importante. Claro, nosotros vivimos de nuestro trabajo, vamos, reitero, a la Asamblea a servir, no a servirnos, no queremos privilegios, vamos a defender derechos. Y es una cosa, digamos, actual de equidad salarial, que de paso lo que sí podríamos legislar es de manera inmediata que el jerárquico superior de este país, ministros, viceministros, secretarios, asesores, nadie gane más de
dólares en el sector público, porque efectivamente se requiere en medio de la austeridad. ¿En base a qué harían esa propuesta técnica? Porque imagino que debe estar sustentada en algún estudio técnico. Por supuesto, economistas de la central han establecido que el jerárquico superior, si ponemos un tope de 3.000 dólares, se ahorraría el país efectivamente al año 800 millones de dólares. ¿Tanto? Obviamente, sí. Es obvio que no podemos congelar los salarios de maestros, de médicos, del sector público. Fíjese usted, ahora hay 40.000 maestros que tienen contratos ocasionales. Por tanto, están recibiendo un salario de 600 dólares. Eso debe terminar. Por eso que nosotros nos hemos comprometido a defender la dignidad y los derechos de los magisterios en una nueva ley de educación, que por cierto debe tener otros temas como la reapertura de las escuelas en el campo, como la dotación de internet para que ningún niño se quede fuera de la educación porque no tiene conectividad y, por supuesto, garantizar el presupuesto suficiente. Mi pregunta final, y esto es un poco coyuntural, pero va a ser básico. La correlación de fuerzas en la Asamblea va a estar súper dispersa de lo que he leído en algunas proyecciones de encuestadoras, que hasta ayer nomás se podía conocer. No va a haber una mayoritaria fuerza política como para hacer un cogobierno en el buen sentido de la palabra, porque el Ejecutivo va a necesitar de un bloque que pueda aprobar sus leyes. ¿Qué tan difícil va a ser que Unidad Popular, por ejemplo, pueda estar en una acción de acuerdo mínimo legislativo con el gobierno que fuese? En el caso de que sea Yacu Pérez, tal vez no tengan mayoría. ¿Han pensado en esos escenarios? Por supuesto, nosotros estamos seguros que Yacu será el presidente de la República y tendremos un bloque importante. Y hay que gobernar y hay que legislar con las mayorías populares. Obviamente vamos a presentar una serie de reformas, por ejemplo, la necesidad de urgente establecer una moratoria en la ejecución de las hipotecas, porque la gente no es que no quiere pagar, no puede pagar, necesitamos, y son cosas viables que habrá que discutir con todas las fuerzas políticas de cara a, digamos, a la opinión pública de forma transparente. Y obviamente si nosotros planteamos bajar las tasas de interés de la banca privada y hay partidos que defienden a la banca, no habrá acuerdo. Pero si nosotros planteamos libre ingreso a las universidades, fortalecer la educación superior, aspiramos que las fuerzas en su conjunto del país que quieren sacar adelante el Ecuador sumen sus votos, así como nosotros lo haremos en cada propuesta que sea obviamente en beneficio del pueblo ecuatoriano. Nosotros como Unidad Popular Listas 2 vamos a legislar, reitero, junto al pueblo. Giovanni Tereguana, muchas gracias. Muchas gracias, Bayron. Candidato a la Asamblea Nacional por Unidad Popular. 7:41. Vamos a la pausa, regresamos con información internacional.